Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del seminario de posgrado Repensar el género desde el sur, transfeminismos, violencias y masculinidades. En esta oportunidad continuaremos con la unidad 1, en la que abordaremos ciertos debates con relación al lenguaje inclusivo, cómo podemos pensar estrategias de producción de sentidos mucho más inclusivas. Comencemos. Chicas, chicos, chiques, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, en este video que arrancamos a ver ahora, vamos a tratar de hablar un poco del lenguaje inclusivo. Así ya de entrada y desde el inicio nos empiezan a odiar. Prepárense, vamos a ser súper pesadas. Y bueno, en este video en particular lo que queremos hacer es reflexionar un poco del lenguaje inclusivo que, como saben, y tal vez a alguien que lo esté escuchando le pasará eso, genera mucha urticaria y úlceras, sobre todo en la gente que está en contra. Y hay gente que la defiende mucho el uso del lenguaje inclusivo. Vamos a ver dos ejemplos. Ladies and gentlemen and others. Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿Qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, Sí, 5 o 6 mujeres, y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Como pueden ver, es un tema que está en agenda, sobre todo los últimos años, tal vez podríamos decir a partir de la última década. Y lo que vamos a hacer acá es reflexionar un poco acerca del lenguaje inclusivo, de dónde viene, para qué, de qué nos podría servir, por qué insistir en él o por qué no usarlo en todo caso. Vamos a ver. No creo estar diciendo nada nuevo para ustedes si digo que el lenguaje es central en nuestra formación como sujetos, como en nuestra cultura, en nuestras sociedades. El lenguaje nos marca los límites de lo que puede enunciarse, concebirse, pensarse, decirse, pero a la vez de que nos marca estos límites también es performativo, quiere decir que a medida que usamos el lenguaje creamos realidad. Y si uno analiza el lenguaje va a encontrar ahí muchas creencias, muchas normas sociales, algunas claramente explícitas, por ejemplo en leyes, y otras implícitas, como por ejemplo esto de que el masculino en el idioma español sea el género universal, que en el idioma español cuando nosotros decimos todas, estamos diciendo todos y todas, supuestamente, o por lo menos según lo que decía Vargas Llosa, por ejemplo, o mucha gente que está en contra del lenguaje inclusivo. En este caso, esto es un paréntesis, chiques, chicus, el lenguaje español es particularmente vehemente con el uso del masculino, porque como vimos en uno de los videos anteriores, por ejemplo en el inglés, no está tan marcado. Por ejemplo, cuando dicen todos y todas, no está el femenino y el masculino. El español es muy particular en eso. Yo soy psicóloga, me vuelvo a escudar en eso, no soy profesora de letras, no lo puedo explicar con la herramienta de la gramática, pero si se fijan, casi todo lo que tienen alrededor de ustedes va a tener género establecido cuando lo nombren. Y también en el lenguaje pasa mucho, así como estaba el masculino como universal, como está el masculino como universal, ya me gustaría que lo pueda decir en pasado. También pasa mucho, bueno, con expresiones, ¿no? Como por ejemplo, pateas como una niña, ¿no? Como diciendo que haces algo con poca fuerza, con pocas energías, ¿no? O tenés que tener huevos. Si tenés valentía, tenés genitales colgando entre tus piernas, ¿no? Citando a una señorita filósofa francesa que le gustaba mucho el BDSM de los 70 y los 80, Monique Wittig, en La marca del género, y acá cito textual: incluso las categorías filosóficas abstractas actúan sobre lo real en cuanto social. El lenguaje proyecta haces de realidad sobre el cuerpo social, lo marca y le da forma violentamente. O sea, lo que está diciendo es que, aunque no parezca y no nos demos cuenta, el lenguaje nos está marcando. Los ejemplos que di anteriormente, como pateas como una niña o tenés que tener huevos, bueno, aunque uno dice, bueno, ¿qué te cambia? Bueno, sí te cambia, porque vos nacés criado, además di 2 ejemplos, chiques, chicus, piensen cuántos miles de ejemplos más se les ocurre, y todas esas cosas nos van marcando como persona. Entonces, por ejemplo, después pasa que si una mujer se
siente muy valiente, entonces va a sentirse un poco hombre y va a empezar a tener problemas porque, pero ¿cómo si soy mujer? ¿Cómo puedo ser valiente? Porque la valentía es algo de la persona que nació con genitales masculinos. Bueno, todas esas cosas pasan aunque no lo veamos. Por eso Monique Wittig dice que se impone de forma violenta. Acá quienes hayan estudiado psicología y hayan leído a Pierre Lanier lo van a entender. Violento no quiere decir que a uno van y le pegan y le dicen cómo tiene que hablar, pero en tanto nosotros no podemos elegir cómo hablar, o sea, nosotros nacemos, se nos impone un uso del lenguaje que tiene esta forma. De alguna forma esa imposición es violenta, no lo tomen tan literal, pero a lo que hace referencia es a esto, que nosotros nacemos, se nos impone y en esa imposición se nos imponen estas formas machistas de hablar. El lenguaje es entonces la vía de acceso al cuerpo, y en tanto que es la vía de acceso al cuerpo y en tanto, como dijimos antes, es performativo y además nos marca lo que se puede pensar y decir y lo que no, también nos va a marcar cómo va a ser nuestro cuerpo de alguna forma. ¿Se entiende? Esto por ahí es difícil de entender porque uno se queda en la materialidad, pero también el discurso hacia la materialidad. Ya nos vamos a Hegel, nos vamos a filosofía, pero vamos a tratar de pensarlo así y por favor, si no se entiende, cualquier duda la podemos charlar. Hasta acá venimos hablando del cuerpo y ahora yo quisiera hablar del alma, de la psicología, de la psiquis, llámenlo como quieran. Miren, voy a dar un posicionamiento ético y filosófico mío. Yo pienso que cuerpo y alma es todo parte de lo mismo, que somos todo y uno a la vez. Pero esta distinción para mí tiene fines pedagógicos y didácticos. Recién hablábamos de la materialidad del cuerpo, ahora quisiera hablar del alma. Hay un psicólogo que seguramente hayan escuchado nombrar, de hecho Monique Wittig se basó en él para repensar el género, que es Jacques Lacan, otro francesito. Jacques Lacan tiene una frase muy famosa que dice: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Jacques Lacan es un estructuralista. El estructuralismo nace en Francia casi 10 años antes de que Lacan se haga famoso, o sea que estaba en ese contexto Lacan. Y bueno, él piensa que la estructura del lenguaje nos forma, más o menos como veníamos diciendo de Wittig, que claramente había leído a Lacan, pero bueno, Wittig lo que hace es le da una vuelta de tuerca. Lacan, por ahí la crítica que se le hace después es que reduce todo al lenguaje. Ni todo es cuerpo, ni todo es lenguaje. Esto ya lo vamos a ver y complejizar desde distintos lugares. Si bien posteriormente será criticada esta frase lacaniana, de todas formas lo que nunca deja de ser criticado, lo que sí es aceptado, es la centralidad que tiene el lenguaje en la formación de nosotros mismos. Y en esta línea aparecen otros dos franceses que ya hemos nombrado. Perdón por el colonialismo francés, chiques, pero bueno, ya pueden escuchar a mi compañera Lu hablar de colonialismo. Lo que pasa es que, queramos o no, está muy presente el pensamiento europeo en nosotras. Les decía de estos dos franceses que son Gilles Deleuze y Félix Guattari, que escriben un libro que se llama El Antiedipo, unos años después de esto que le digo de Lacan. Y no es que dicen que el inconsciente no esté estructurado como un lenguaje, sino lo que dicen es, sí, está estructurado como un lenguaje, pero el lenguaje está contextualizado sociohistóricamente y puede tener ciertos fines que podemos compartir o no, y es algo que podemos modificar si queremos. Entonces, y acá digo otra cosa más, Deleuze y Guattari, entre Lacan y Deleuze y Guattari apareció un peladito que se llamaba Foucault, también en Francia, todos amigues, o sea, vivían todos en París, así que se conocían entre ellos. Entonces lo que quería agregar con esto es que lo que Deleuze y Guattari marcan, porque Foucault estuvo en el medio, es que el lenguaje es una herramienta de poder y que como herramienta de poder la podemos modificar. En ese sentido, hablar del lenguaje inclusivo es una pieza importante y fundamental si queremos terminar con el binarismo que nos propone Occidente, ¿no? Ay, perdón, chicas. Este binarismo de mujer, hombre, bueno, malo, verdadero y falso, Macri, Cristina, unos y ceros, perros y gatos, ¿no? Este binarismo está muy presente, digo, más allá de hombre o mujer. Fíjense que todo el tiempo parece que tenemos que elegir entre una opción u otra. Bueno, eso en gran parte está establecido por el lenguaje, y si nosotros empezamos a hablar en lenguaje inclusivo, vamos a romper un poco con esa lógica. En este momento, después de haber dicho lo que dijimos, me gustaría volver de forma reflexiva sobre lo que dijo el Marqués de Vargas Llosa, que él dice, cito textual: el lenguaje es algo que nace naturalmente y sobre eso se establecen ciertas reglas. Muy bien, Vargas Llosa, lo que pasa es que parece que ese señor no se escucha a sí mismo. Yo opino que es bastante canallesco esa persona, pero bueno, queda para otro debate. Entonces, lo que está diciendo ahí Vargas Llosa, que después se ríe solo y se contradice, es: primero viene la fluidez de la lengua y después viene la RAE, o sea, la realeza española, a decirnos qué está bien y qué está mal, cómo no tener faltas de ortografía, y la
maestra de segundo grado dictándonos, corrigiéndonos. Pero primero viene la fluidez y la gente hablando, digamos. La RAE se adapta a lo que la gente dice y no al revés. De la misma forma que, piensen, hoy se habla distinto que hace 100 años, o por ejemplo hay distintas jergas. Uno no le diría a alguien que está usando el lunfardo que está hablando mal, aunque la RAE no tenga todo el lunfardo escrito en ella. Y acá aparece lo que ven en el meme, ¿no? Digo, mucha gente que está en contra del lenguaje inclusivo por ahí usa muchas palabras que no están en la RAE, que suele ser, digamos, la herramienta para defender el no uso del lenguaje inclusivo. El mismo Vargas Llosa lo hace en ese video si lo quieren ver completo. Y muchas veces, si lo piensan, bueno, hay gente que defiende el lenguaje inclusivo desde posiciones por ahí más dogmáticas y duras, pero generalmente la derecha o los conservadores, los que no quieren usar el lenguaje inclusivo, se quejan de que se los imponen. Yo nunca vi a nadie imponer el lenguaje inclusivo, pero sí veo cómo desde el otro lado, los que no quieren usar el lenguaje inclusivo nos imponen hablar con este idioma machista, sexista que tenemos. Miren, acá nosotras tres lo que sostenemos es que no se trata de imponer un tipo de lenguaje u otro. Lo que queremos proponer es, bueno, pensemos, reflexionemos, ¿por qué se habla así? ¿Tiene consecuencias esta forma de hablar? Da igual que hablemos así o hablemos asá, y a partir de allí poder decidir si queremos imaginar, crear, hablar distinto. Dicho eso, de que nadie quiere imponer nada, también podemos decir qué pensamos nosotros, ¿no? Y lo que nosotros creemos, por eso sostenemos que el lenguaje inclusivo está bueno. Al que le sale, al que no le sale, no le sale, y el que no quiere también, ¿no? Pero lo que nosotros sostenemos y pensamos es que está bueno porque se rompe con el androcentrismo, es decir, con la centralidad masculina, por un lado, ¿no? Cuando uno dice todos y está diciendo todas, todos, todo, pero dice todos, nada más, ¿no? Ese es el androcentrismo que está bueno de alguna forma saber que existe, digo, ¿no? No voy a decir como dijo Alberto Fernández que si hablamos en lenguaje inclusivo destruimos el patriarcado, porque tampoco sería cierto, pero aunque sea, mostramos que eso existe y tratamos de hacer algo al respecto. Y lo otro que también estaríamos combatiendo de alguna forma si usamos el lenguaje inclusivo sería el binarismo, porque por un lado estamos cuestionando la centralidad de la masculinidad en la formación del lenguaje, y por otro lado el binarismo hombre-mujer. ¿Por qué tiene que haber solamente dos? A continuación, nuestra doctora en comunicación, Lugrel, va a tratar de ayudarnos a pensar, bueno, ¿qué sería hablar en lenguaje inclusivo? ¿Cómo sería hablar en lenguaje inclusivo? ¿No, Lu? Ayúdanos un poco. Muchas gracias, Rama. Hola a todos, ¿cómo están? Está bueno indicar que ya como lo explicó Ernie, como lo explicó también Rama y como lo indicamos a lo largo de estos videos, los contextos actuales, la contextualidad radical de estos tiempos, contextualidad radical que lo dijimos con Ernie en otros videos, remite a un concepto específico de los estudios culturales que en los sincrónicos lo desarrollaremos. Si les interesa, lo preguntan. Eso es como una especie de guiño histérico que les tiro. Pero sea como fuere, los contextos actuales llevaron realmente a replantearnos el lugar del lenguaje inclusivo o de comunicarnos de una manera que fuera inclusiva. Por ejemplo, en las normativas de la Universidad Nacional de La Plata se solicita que los planes de estudios, propuestas pedagógicas, los parciales y los textos de cátedra sean escritos con alguna perspectiva inclusiva. Incluso también para quienes trabajan en las comunicaciones, en los ministerios, en lo público, también se está solicitando que se empiece a incluir en la manera de escribir y hablar. Lo mismo sucede en el ámbito privado cuando se solicita a distintas agencias capacitaciones sobre género, sobre lenguaje inclusivo y demás. Pero también resulta central para nosotros remarcar esto que ya dijimos en otras oportunidades, que creemos como grupo de estudio en la potencia de nombrarnos, en el lugar de la rúbrica de la nominalización, porque adhiriendo al giro lingüístico, sostenemos que como nombramos, cuando hablamos, creamos realidad, producimos efectos discursivos que tienen una repercusión directa no solo en nuestras corporalidades, sino también en las actuaciones que desplegamos. Y tengan en cuenta que autores y exponentes como Austin y Searle nutrieron la perspectiva de Judith Butler. Pero pasemos a los ejemplos del lenguaje inclusivo. No es tan complejo como pareciera ser. Mis cursantes, estudiantes siempre indican, todavía no sé, me cuesta. Y es verdad, crecer con un lenguaje binario y masculino androcéntrico
se nos hace carne, se naturaliza en nuestro modo de concebir el mundo. Además, tengan en cuenta que pensamos con palabras, pero quizás con ejemplos simples, como por ejemplo, en lugar de decir bienvenidos, indicamos les damos la bienvenida, o en lugar de decir hola a todos, decimos gente, ¿qué tal? Estamos de alguna manera incluyendo a quienes nos estamos refiriendo. Otro tip puede ser evitar el uso masculino como una forma genérica. En lugar de decir el sobreviviente generalmente es tratado correctamente, podríamos indicar la persona sobreviviente generalmente es tratada de forma correcta. Otro tip, evitar el uso del masculino plural con un valor genérico para nombrar grupos. Por ejemplo, los sobrevivientes de la violencia, de manera incorrecta, ¿no? Y la forma correcta sería las personas que sobrevivieron a la violencia. Otro ejemplo, usar sustantivos abstractos. En lugar de decir el presidente indicará al secretario el trámite que ha de seguirse, podríamos decir la presidencia indicará a la secretaría el trámite que ha de seguirse. Este ejemplo también es muy interesante, sobre todo porque es muy esclarecedor. El uso de sustantivos colectivos. Por ejemplo, en lugar de decir las políticas públicas están destinadas a los jóvenes y a los ciudadanos en general, se podría decir de la siguiente forma: las políticas públicas están destinadas a la juventud y a la ciudadanía en general. Otro ejemplo en esta sintonía puede ser, en lugar de decir feliz día del niño, decir feliz día de las niñeces o de la niñez o infancia o infancias. Siempre recomendamos utilizar el plural en estos sustantivos colectivos. Otro ejemplo puede ser la perífrasis. En vez de decir los migrantes son discriminados, podríamos indicar la comunidad migrante es discriminada. En esta misma línea, en vez de decir los docentes de la escuela se adhieren al paro, se podría decir el personal docente de la escuela se adhiere al paro. Otra forma de escribir es mediante sustantivos epicenos, que en lugar de decir los convocados podrán presentar los papeles el próximo lunes, podría decirse las personas convocadas podrán presentar los papeles el próximo lunes. Ni hablar que otra forma de abonar al lenguaje inclusivo es el uso de palabras sin marcas de género. Por ejemplo, en lugar de decir acudió con su esposo, se podría indicar acudió con su cónyuge. Y algo que también utilizamos nosotros es alumno-profesor, pero podríamos empezar a utilizar estudiante, cursante, docente. Los pronombres sin marca de género también son importantes. Por ejemplo, en lugar de decir se convocará a aquellos que quieran participar, se puede decir se convocará a quienes quieran participar. Otra forma es el uso de estructuras con C. En lugar de decir cuando el paciente solicite turno, se podría indicar cuando se solicite turno. Otro recurso está conformado por las expresiones sinonímicas. En lugar de decir el 20% votó a favor, los otros se abstuvieron, se podría indicar el 90% votó a favor, el resto se abstuvo. No obstante, somos conscientes que muchas veces es imposible utilizar los recursos discursivos que indicamos anteriormente. Es decir, no nos queda otra más que utilizar los pronombres genéricos binarios. En ese caso, cuando no nos quede otra alternativa, se recomienda hacer referencia siempre al lugar femenino. En lugar de decir los y las trabajadores y trabajadoras convocados y convocadas, sería las y los trabajadoras y trabajadores convocadas y convocados. Finalmente llegamos al uso de la X, de la E, del asterisco, etc. En lo personal, yo no recomiendo el arroba porque hubo un debate feminista que decía que la A está contenida en la O, está subsumida en su diseño y en cierta forma lo es también, y porque en definitiva también binariza sígnicamente las rúbricas o las nominalizaciones a las que hace referencia ese término, esa palabra, ese representamen. Por lo tanto, en lo personal sugiero la X, la E, un asterisco o incluso sacar las vocales como suele escribir Rita Segato. Entonces el uso de la X, de la E o del asterisco se utiliza en artículos, en sustantivos y por supuesto también en adjetivos. Algo para tener en cuenta. En lo personal, hay situaciones que conviene escribir con E, otras con X. En lo personal digo que es relativo porque a veces cuando necesitamos hacer comunicaciones para personas disminuidas visualmente, no videntes, es importante escribir con E porque ustedes sabían que pueden escuchar o leer, digamos, los textos mediante programas que leen y reproducen esos textos, pero la X muchas veces no es leída, entonces se recomienda utilizar la E.
Y para finalizar, decirles que entendemos que no es fácil escribir en una perspectiva inclusiva, que requiere de la reconfiguración de todo un chip, pero que de a poco se van adquiriendo ciertas destrezas lingüísticas enunciativas, y que es importante también tener en cuenta que en definitiva el yo que enuncia puede adquirir otras posiciones discursivas más allá de la masculinización. La subalternidad puede hablar, puede adquirir potencia discursiva si también cuenta con distintas herramientas y estrategias del lenguaje que permitan rubricar, nominalizar, determinar, nombrar lo que nos acontece, creando nuevos términos, nuevas formas y otras palabras, y también dándole relevancia y potencia a las formas más inclusivas que las que tenemos en nuestro lenguaje, que como vieron son muchas. También creemos que todo es cuestión de práctica, así que les invitamos a ejercitar esta escritura y nuestro habla. Gracias por estar ahí, nos vemos en el Sincrónico. Abrazo queer.